Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a celebrar estos 80 años del hospital. Había pensado contarles otras cosas, pero después de ver a la Coca estoy bastante emocionada de haber participado muchas veces en cosas que hacen que el hospital sea un poco mejor. Cuando programamos tener radiólogos intervencionales, me llamaron del ministerio para preguntarme para qué necesitábamos radiólogos intervencionales en un hospital pediátrico. Esas pequeñas peleas que uno tiene que dar siempre y qué bueno haberlas ganado. Bueno, yo hoy día les voy a contar cosas que son bien aterrizadas en realidad para lo que hacemos todos los días. Ojalá que a ustedes les sirva. Siempre sirve saber cosas clásicas de la radiología pediátrica y por eso les preparé esto. Vamos a revisar. ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a bajar un poco la luz, por favor. La hoja de ruta que me planteé fue revisar algunas cosas clásicas de las neumonias, derrame pleural y aspiración de cuerpo extraño en tórax. Y en abdomen vamos a revisar enterocolitis y colitis alérgica y apendicitis aguda. En neumonias, contarles que el rol de las imágenes es detectar presencia de neumonía, estudio de las complicaciones, evaluar respuesta al tratamiento y también evaluar cuando tenemos neumonias que son recurrentes, en que estamos pensando alguna patología de base. Una de las principales cosas que tenemos que tener para interpretar una radiografía es tener una radiografía que sea de buena calidad. Esta es una radiografía que está expirada y cuando las radiografías están expiradas uno a veces inventa algunas cosas que no son en la realidad. En este caso, por ejemplo, pareciera que ahí tiene una condensación y cuando obtenemos una radiografía de buena calidad y bien inspirada nos damos cuenta que la verdad es que no es nada. Así que es un requisito fundamental para tener una radiografía que sea interpretable, que esté bien inspirada. Otra cosa que hay que tener en cuenta en las neumonias es la temporalidad. Cuando tomamos radiografías que son muy prontas en el tiempo, como en este caso un paciente que tiene 12 horas de fiebre y tos, la radiografía está totalmente normal, el paciente sigue con fiebre y tos y a las 36 horas de evolución aparece ese gran foco de neumonía basal izquierdo que ustedes están viendo. Por lo tanto, la recomendación siempre es que tenemos que tomar la radiografía al menos 24 horas desde el inicio del cuadro respiratorio. Si lo hacemos antes, podemos tener una radiografía falsamente normal y el paciente tiene su neumonía, solo que todavía no la estamos viendo radiológicamente. En cuanto a los patrones radiológicos que nosotros usamos, son el patrón de predominio intersticial, el predominio alveolar o aquel mixto alveolo-intersticial. Que es el patrón intersticial clásico, lo que está pasando en la anatomía patológica es que hay una inflamación del epitelio bronquial, hay edema del tejido intersticial, entonces tenemos estas opacidades que son en las regiones centrales, que son peribronquiales, y en la región lateral, como se juntan los hilios, podemos ver ese centro que es un poquito más denso. No sé si me da... No sé cómo se... ¿Con este? Ahí en esa región central se ve más denso, lo que nos da la orientación de que estamos frente a un patrón intersticial. En el patrón intersticial, otra de las cosas que pasan es que estos bronquios que están inflamados se estrechan y a veces se pueden complicar con estas atelectasias subsegmentarias que van apareciendo en distintas partes. El patrón condensante en la anatomía patológica lo que está pasando es que hay un compromiso inflamatorio del parénquima y los alveolos, como ustedes bien saben, se llenan de detritus. Entonces, en la radiografía lo que vemos son estos focos de condensación y estamos seguros que es un foco de condensación y no una masa, por ejemplo, porque tiene este signo, que es lo que nos convoca hoy día, revisar signos que nos sirvan, y tiene aquí broncograma aéreo que nos permite hacer adecuadamente el diagnóstico de neumonía y no confundirnos y pensar que esto podría ser una masa.
El patrón mixto, como lo dice, necesitamos aquí o estamos viendo áreas de opacidades intersticiales en conjunto con un foco de condensación que puede ser único o múltiple. Y al igual que el patrón intersticial puro que no les nombré, como se van obstruyendo los bronquios, permiten que entre aire pero no saliendo, entonces nos pasa esto, que tiene signos de hiperinsuflación con diafragmas que están aplanados y un aumento del espacio retroesternal que también podemos ver en este patrón. Quisiéramos que los patrones nos orientaran a saber si estas son neumonias que son bacterianas o virales, pero lamentablemente ninguno por sí solo nos da esa orientación etiológica. Ustedes bien saben y lo vivimos todos los días, que hay veces que están en unas condensaciones bien importantes y son neumonias virales. La mayoría de las veces las condensaciones lobares van a ser bacterias, pero no siempre es así. Los patrones radiológicos no son útiles para establecer la etiología precisa y solamente nos podemos orientar con el cuadro clínico y a veces con exámenes de laboratorio y todo en conjunto poder llegar a pensar en una etiología. Este es un caso clínico, no sé si nos va a funcionar para que juguemos un poco, si no lo hacemos, si no nos funciona la tecnología, lo hacemos a viva voz. Este es un pacientito de 3 años que tiene tos y fiebre, entonces yo les quiero preguntar a ustedes si le ven algo en la radiografía. O la opción A es que no le ven ningún foco, la opción B es que hay un foco de condensación basal derecho, la opción C, un foco de condensación retrocardíaco o que hay solo opacidades centrales e hiperinsuflación. No sé si lo quieren ver de nuevo. Hay un código que tienen si quieren votar y si no, lo hacemos directo. Está súper bien eso, esperando a los jugadores. Es un juego. ¿Sí? Una sola persona. Por eso. Muy bien. A mí me pidieron que les trajera caso, por eso los puse. Soy muy bien portada. Yo no sabía que salían con nombre. ¡Qué nervios! A ver, ¿qué opinan? Pregunta. No sé cuál es la respuesta. ¿Qué contestaron? Está corriendo. Muy bien. Foco de condensación basal derecho. Vamos a ver si tenían razón los que votaron. No, están muy. El más rápido, el doctor Javier. Muy bien. Está bien, está bien.
Efectivamente, era un foco de condensación basal derecho. Este tiene un signo que yo siempre se lo enseño a todos los becados y por supuesto que se los quiero mostrar a usted porque sirve muchísimo, que se llama el signo de la silueta, que dice que cuando dos estructuras de la misma densidad se juntan, se pierden sus contornos. Esto nos ayuda muchísimo a hacer diagnósticos de neumonía. En este caso es una radiografía de tórax lateral normal y reconocemos aquí cuál es el diafragma derecho porque lo vemos completo, a diferencia del diafragma izquierdo, que tiene esa sección que no la vemos porque tiene el signo de la silueta dado por el corazón que corta la imagen del diafragma. Entonces volvemos a nuestro caso y efectivamente se veía aquí con esto. Se veía aquí un algo, pero con toda seguridad aquí podemos hacer el diagnóstico porque aquí está borrado el diafragma derecho a esta altura. Entonces, no avanza. No avanza. Ahí está. Entonces, esto es lo normal, si se fijan, el derecho está completo y aquí hay un foco de condensación que está borrando, que es muy, muy tenue, pero es un signo que siempre nos ayuda a reconocer focos de condensación. Este es un caso bien bonito que también siempre lo muestro. Tenía este niño unas 5 radiografías, siempre con cuadros respiratorios repetidos y en la frontal no se ve nada mucho, pareciera que todavía un poquito de intersticio, pero en la lateral el diafragma derecho se ve completo, sin embargo si se fija en el diafragma izquierdo está borrado. Tenía yo creo que unas 5 radiografías que no nos habíamos dado cuenta de ese pequeño detalle y cada vez que vemos una condensación que se repite en el tiempo uno debe pensar en una malformación pulmonar y este niño específicamente tenía un secuestro pulmonar que era el que estaba borrando este diafragma y en la radiografía frontal la verdad es que no se ve nada. Así que recuerden este signo porque la verdad es que sirve muchísimo para hacer diagnóstico. En cuanto a la ocupación pleural, el derrame pleural es la normal acumulación de líquido en el espacio pleural. Se produce cuando hay una excesiva filtración o deficiente absorción y en los niños la causa más frecuente es la neumonía seguida de la insuficiencia cardíaca y menos comúnmente una causa maligna. La forma que nosotros tenemos de estudiarlo es con radiografía de tórax frontal lateral, que puede ser de pie o de cúbito. A veces ocupamos proyecciones complementarias en decúbito lateral, pero casi nunca, y lo que hoy día sí siempre ocupamos, es el ultrasonido en su estudio. Para que se borre el receso costofrénico posterior en una radiografía se necesitan al menos unos 50 cc y para que se borre el ángulo lateral unos 200 cc. Ustedes se imaginan, esos números son de adulto, no existen números que sepamos nosotros cuánto es la cantidad que necesitamos para que se borren los contornos, solo sabemos que son menores y son proporcionales al tamaño torácico, pero sí sabemos que el ultrasonido es mucho más sensible para detectar derrame pleural y ya que es capaz de detectar hasta 5 ml de derrame pleural. Cuando vemos una radiografía con derrame pleural, hacemos el diagnóstico porque vemos esa imagen que es el menisco o llamado también curva de Damasio, que la podemos ver tanto en los ángulos laterales como en los ángulos posteriores. Es bien importante que reconozcan que esta radiografía está tomada de pie. Cuando la radiografía no se toma de pie, el líquido se distribuye por todo el tórax y podemos no tener curva de Damasio. Sin embargo, sabemos igual que este niño tiene aquí derrame pleural derecho porque aparece esta opacidad que hace que el pulmón se separe de la parrilla costal y hacemos el diagnóstico de derrame pleural y no tiene curva de Damasio. Ustedes saben que la mayoría de los niños bajo 4 años los tomamos acostados, por lo tanto tenemos que aprender a reconocer derrame pleural de esta forma.
Como les comentaba, hoy en día el ultrasonido es una herramienta importantísima para el estudio del derrame pleural. Nos permite, como en este caso, diferenciar líquido pleural que es anecogénico, que no tiene septo, respecto a este otro líquido que está lleno de septo y que está organizado. Dependiendo de eso, es habitualmente el tratamiento que se decide hacer con estos pacientes. A veces pensamos que el escáner es mucho mejor que el ultrasonido en muchas cosas porque la mayoría de las veces lo es. Sin embargo, para el derrame pleural definitivamente el ultrasonido es mucho mejor. Les cuento, este es un paciente que tiene ese derrame pleural y que pareciera que ahí hay un pequeño tabique. Sin embargo, al hacer la ecografía ustedes se fijan que está lleno de tabiques. Este es un derrame pleural que está muy, muy organizado. Por lo tanto, sin lugar a duda, el ultrasonido tiene mucha mejor definición para el estudio del derrame pleural por sobre la radiografía de tórax y por sobre el escáner. Tengo una pregunta también de aspiración de cuerpo extraño, pero la vamos a pasar, la voy a hacer directo. La aspiración de cuerpo extraño no es tan frecuente, sin embargo, tenemos que reconocer cuando esto sucede porque puede ser de riesgo vital para los niños. Este es un niño de 3 años que tiene un acceso de tos intenso y que se sospecha cuerpo extraño. Entonces, muy bien, el pediatra le pide una radiografía de tórax en inspiración y luego le pide una radiografía de tórax en expiración. Entonces acá tenemos que pensar si es que este niño tiene o no un cuerpo extraño radiolúcido y en qué lado lo tiene. No tiene... las posibilidades era que no tiene cuerpo extraño, hay un probable cuerpo extraño en bronquio fuente derecho, hay un probable cuerpo extraño en bronquio fuente izquierdo o probable cuerpo extraño en el segmento del lóbulo superior derecho. Si ustedes lo vuelven a ver, ya tienen la respuesta, ¿cierto?, en sus cabezas, y efectivamente este niñito tiene un probable cuerpo extraño en el bronquio fuente derecho. Los cuerpos extraños en la vía aérea dependen de su localización y el tipo de objeto que es aspirado. Puede alojarse en cualquier parte y lamentablemente para los radiólogos y para ustedes, para hacer el diagnóstico es muy difícil, ya que la mayoría son radiolúcidos, la mayoría son alimentos, ya sea maní o almendras. Y la sensibilidad de la radiografía de tórax es solo un 75%. Eso quiere decir que hay 25% de niños que van a tener cuerpo extraño y que van a tener una radiografía de tórax normal. Este ejemplo que esto es para reforzarles, que el 20% de los cuerpos extraños son radioopacos, la mayoría van a ser radiolúcidos, y ahí cuando los niños aspiran cuerpo extraño tenemos signos indirectos que nos dicen que algo está sucediendo. Y en este caso, cuando le decimos a este pulmón que inspire y después que bote, el pulmón derecho es el que no nos hace caso. Como yo les digo a los becados, en el fondo, aquí el pulmón porfiado es el pulmón enfermo, porque lo que debería suceder es que inspira y bota, y eso es lo normal. Entonces por eso pensamos que el cuerpo extraño está a nivel del bronquio fuente derecho. Este caso es lo mismo, pero al revés. Le decimos que inspire y que bote, y el que nos hace caso es el derecho, por lo tanto el izquierdo es el que está enfermo, y aquí pensamos que el cuerpo extraño está en el bronquio fuente izquierdo. Lamentablemente, este atrapamiento aéreo, que puede ser de todo un pulmón o sectorial, solo se presenta en un 35% de los pacientes. La mayoría de ellos va a tener áreas de condensación o atelectasias que son mucho más inespecíficas de cuerpo extraño. Y cuando nos queda la duda, a veces podemos hacer esto mismo que hicimos con la radiografía en inspiración y en expiración, pero lo hacemos mirando al paciente bajo fluoroscopía.
Y entonces pasa lo mismo, hay un campo pulmonar, en este caso el campo pulmonar derecho, que no se toma al tomar aire y al botarlo se queda hiperinsuflado. Y como sucede eso, el corazón se mueve para uno y para otro lado. Lo normal es que los dos pulmones inspiren y los dos pulmones boten, por lo tanto el mediastino siempre está en el medio. Cuando sucede esto, que el mediastino se va de un lado para otro, eso se llama el signo del bamboleo mediastínico, y eso es también muy altamente específico, hasta un 75% de que estamos frente a un cuerpo extraño, en este caso en el lado derecho. En abdomen agudo les quisiera contar algo de enterocolitis necrotizante, porque los organizadores me pidieron específicamente que les hablara de neumatosis. Este es el caso que yo les traía, pero también lo vamos a pasar. Este es un recién nacido de 35 semanas que tiene 10 días de vida y presenta deposiciones con sangre. Entonces, la pregunta era, ¿usted piensa que tiene una invaginación intestinal, que tiene neumatosis intestinal y portal, que hay neumatosis intestinal, y neumoperitoneo? Lo volvemos a mirar, vamos a revisar cada uno de los signos, pero la verdad es que no tiene signos de neumoperitoneo y tampoco tiene aire en la porta, así que nos vamos a quedar solamente con la respuesta de la neumatosis intestinal. Y la neumatosis intestinal que tiene es una neumatosis moteada, que a veces es difícil de reconocer en las radiografías. Se los voy a mostrar con mayor detalle y vamos a conversar de eso. Dos palabras de la enterocolitis necrotizante. En la patología digestiva adquirida más frecuente en el periodo neonatal, la prevalencia aproximadamente un 10% y la mortalidad hasta un 30% en los recién nacidos de muy bajo peso, donde tiene mayor incidencia. Los recién nacidos de término también la pueden tener, y los factores predisponentes son tener una cardiopatía congénita, una enfermedad respiratoria o asfixia. El 90% de las veces esto se va a presentar durante los primeros 10 días de la vida. Los métodos de estudio principales que tenemos en la radiografía de abdomen, cada día utilizamos más el ultrasonido y a veces tenemos que usar estudios contrastados para la evaluación de las secuelas. En la radiografía de abdomen se dividen los signos que encontramos en no específicos y específicos, siendo los específicos la neumatosis y el gas portal, y los no específicos la distensión difusa de asa y engrosamiento parietal. Son no específicos, pero son mucho más frecuentes que encontrar neumatosis. Para darles algunas cosas especiales de los recién nacidos. Si nosotros nos tomáramos ahora una radiografía de abdomen, tendríamos aire básicamente en el colon y no en asa de intestino delgado. Los niños pequeños y recién nacidos, como ustedes saben, esa es nuestra dificultad, están siempre llenos de aire por todos lados. Entonces, para identificar que este patrón aéreo de dilatación de asa de intestino delgado y grueso es normal, se ha descrito este patrón que se llama como patrón en mosaico, que tiene este aspecto multifacetado de las asas intestinales. Cuando las asas intestinales pierden este aspecto multifacetado, entonces pensamos que están dilatadas en forma patológica. En este caso es un niño que al primer día de vida, si ustedes se fijan, tienen las asas intestinales en mosaico, luego se empiezan a distender y se empiezan a poner redondeadas y empiezan a perder esta forma facetada, y al día 11 estos están ya todas elongadas y todas redondeadas. Esta es una dilatación patológica de asas de intestino delgado. Otra cosa que aparece frecuentemente en las radiografías, que a veces es difícil de identificar, es que la separación entre las asas intestinales es muy finita. Cuando empiezan a separarse una asa de la otra y empiezan estos espacios que diríamos que son blancos, entonces pensamos que estas paredes están engrosadas, o también la otra posibilidad es que haya aparecido líquido. ¡Uy, qué pena! Aquí se ve mal en esta, pero se ve bien en las de los lados.
Este es un patrón de neumatosis que frecuentemente aparece ahora en el servicio de urgencia también y que lo tenemos que aprender a reconocer, y que es cuando el aire está traspasando la pared pero se queda atrapado en la mucosa, entonces tiene este aspecto que es como puntiforme, que es como moteado. Este niño tiene neumatosis en todo el colon ascendente, transverso y descendente. Aquí, como no estamos viendo la neumatosis lineal, que es la que hemos acostumbrado a ver, a veces dudamos que esto sea neumatosis, pero esto también es neumatosis. La neumatosis lineal es cuando ya el aire atravesó toda la pared y se ordena el aire debajo de la adventicia. Entonces, este tipo de neumatosis lamentablemente no es el más frecuente que vemos en los servicios de urgencia. El gas portal es la presencia de aire en la porta. Y este niño tiene una complicación grave, y ya que estamos hablando de signos, les muestro este signo. Este es un neumoperitoneo masivo, y aquí tiene esta imagen lineal que se ve que es el ligamento falciforme, que habitualmente no lo vemos, pero en este caso lo podemos ver porque hay aire por un lado y hay aire por el otro. Cuando tenemos esto se llama el signo del balón de rugby, porque recuerda a una pelota de rugby ver este ligamento falciforme, y es patognomónico de un neumoperitoneo. Este otro también es un signo de neumoperitoneo y de complicación de la enterocolitis, cuando podemos ver las asas intestinales, las paredes sumamente definidas, y esto es porque tenemos aire por dentro y tenemos aire por fuera. Este signo se da a toda edad y se llama el signo del Leo-Rigler, y en la radiografía de laterales de abdomen lateral con rayo horizontal también podemos ver estas formas, estos triangulitos, ya que el aire cada vez que está dentro de las asas intestinales siempre es redondeado. Entonces, cuando vemos esta cantidad de aire que tiene estos ángulos con esta forma de triángulo, es altamente sospechoso de neumoperitoneo, como en este caso. Como les contaba, cada vez usamos más el ultrasonido para el estudio de la enterocolitis necrotizante. No hace muchos años que lo comenzamos a usar, sin embargo ya todo el mundo está muy de acuerdo que tiene muchas mejores ventajas, ya que permite el ultrasonido ver directamente el engrosamiento de las asas intestinales, la ecogenicidad, la motilidad y la perfusión de las asas intestinales, y además permite detectar directamente el líquido libre o colecciones. En este caso, es un niño con una neumatosis, con una enterocolitis necrotizante muy grave, que tiene presencia de aire en el hígado, y esta asa intestinal tiene aire en su pared. Esto que estábamos viendo en la radiografía es como lo vemos en la ecografía. En este caso, aquí está engrosada, y todos estos puntos ecogénicos corresponden a aire que está en el espesor de la pared. Esto es para mostrárselo y se ve bastante fácil y bastante obvio, pero cuando uno está haciendo la radiografía, la verdad es que se interponen muchos gases y a veces nos cuesta a nosotros hacer este diagnóstico. En este caso es una enterocolitis necrotizante que está muy complicada, que tiene aire, tiene signo de neumoperitoneo porque tiene aire ahí por sobre el vaso, por sobre el hígado hay signos de aire libre, y aquí tenemos estas asas intestinales que están ecogénicas, que tienen estos puntos de aire en su espesor, pero lo más grave que tiene es que tiene líquido libre, y este líquido libre es de la misma densidad de lo que está adentro de esa asa intestinal, y lo que nos hace hacer el diagnóstico de una enterocolitis complicada perforada. Otras causas de neumatosis. Este es un caso de una pequeña que viene a hacerse una ecografía en forma ambulatoria, que está en buen estado general, pero durante la noche tuvo cólicos y en la mañana tuvo una deposición con sangre. Le piden una ecografía abdominal porque están sospechando que puede ser una alergia o que esta niñita está invaginada. Y al comenzar la ecografía, lo primero que se ve es que tiene aire
en los espacios porta, tiene aire en la porta y aquí ven ustedes cómo las burbujas de aire van pasando por la porta y se van distribuyendo por el hígado. En la ecografía dirigido a las asas intestinales, vemos las asas intestinales engrosadas y aquí algunas de ellas tienen estas imágenes ecogénicas en su espesor que nos dan cuenta de que esta asa intestinal tiene neumatosis. Esto es bien importante porque las asas de intestino delgado están colapsadas, tan delgaditas, como que no les importa nada mucho de que el colon esté así tan enfermo. Esto nos hace pensar en una colitis alérgica. Este es otro paciente del servicio de urgencia del Calvo que llega con cólicos, tiene un mes, ha estado con unas deposiciones que son un poco líquidas, pero lo que más le preocupa a la mamá es que están con mucha mucosidad. Y aquí tenemos una radiografía que es bastante inespecífica, pero casi siempre patológica, cuando tiene una distribución asimétrica de los aires. Aquí casi no tiene aire y este lado sí tiene aire. En el lado que no tiene aire, tiene estas imágenes puntiformes pequeñitas que nos hacen plantear que este paciente tiene neumatosis moteada, que es la que yo les contaba que queda atrapada en la mucosa. Le hicimos una ecografía y ahí lo demostramos, esa es el asa intestinal que está con imágenes de neumatosis en su pared y aquí dando la vuelta la neumatosis alrededor de la pared y este niño también tenía una colitis alérgica que está todavía en tratamiento. Hablarles dos cosas de las alergias alimentarias. Estos son los porcentajes que salen en la guía del MinSal, que dicen que aproximadamente 2 a 6% de los niños pueden tener y específicamente alergia a la proteína de leche vaca, 2 a 3% en los menores de 3 años. El diagnóstico de esta patología es clínico. A veces a nosotros nos hacen o nos piden que hagamos diagnóstico de alergia alimentaria y nosotros solamente vemos cosas indirectas que pudieran estar relacionadas, pero el diagnóstico de esta patología definitivamente es clínico y se basa en la dieta de eliminación, seguida después por contrapruebas. En el año, ya no me acuerdo, 2008, empezamos a ver todos estos pacientes que yo les muestro que venían del servicio de urgencia y tenían neumatosis. Y yo debo reconocer que los primeros niños yo los mandé a hospitalizar porque en nosotros era neumatosis, enterocolitis necrotizante, se va a morir. Esa era la asociación que uno hacía rápidamente en la cabeza. Estos niños con neumatosis que venían del servicio de urgencia tenían la característica que estaban en buenas condiciones y en este trabajo la doctora Arancibia le hizo a 8 niños nomás una colonoscopía y demostró que todos estos 8 niños tenían una colitis alérgica con anatomía patológica, con la biopsia, y esta fue la primera vez que nosotros relacionamos la neumatosis como signo de colitis alérgica. En el mundo como que esto no ha progresado tanto, yo no sé si somos nosotros los que tenemos más, yo siempre converso con los gastroenterólogos y me dicen que no, pero de verdad que esto es como de todos los días para nosotros. Pero el año pasado salió este trabajo que es bien interesante, que es que se hizo en China y que está publicado en una revista de Brasil. De verdad que no hay muchos trabajos de esto, pero ellos tienen un N bastante grande donde compararon niños con enterocolitis necrotizante y niños con colitis alérgica y evaluaron neumatosis, gas portal, engrosamiento de la pared intestinal, motilidad, líquido y alteraciones de la vesícula. Y de esto concluyeron, porque a veces a nosotros nos es difícil identificar cuál es el niño que está en la neo hospitalizado y tiene una alergia o está empezando una enterocolitis. Y ellos encontraron que la enterocolitis se relacionaba muy altamente con una motilidad intestinal disminuida o ausente, lo que los clínicos nos dicen que para ellos también es un signo, ya que habitualmente los niños con alergia, a pesar de tener todos estos signos que son como bastante, o que eran para nosotros bastante ominosos,
siguen teniendo ruidos intestinales. Así que para nosotros ahora en las colitis alérgicas estudiar todo el intestino es nuestra prioridad y tenemos que demostrar que las asas de intestino delgado están movilizándose y no han perdido el peristaltismo. Pero como les decía antes, el principal rol del ultrasonido es básicamente descartar otras causas de los síntomas, ya sea invaginación, estenosis hipertrófica o enterocolitis. Y lo que buscamos es básicamente engrosamiento parietal, neumatosis, gas portal, todo lo que yo les había comentado. Y por último, la apendicitis aguda, que es lejos la causa más frecuente de apendicitis aguda en los niños. Es una enfermedad que estamos todos los días enfrentados a ella. El rol de las imágenes en el abdomen agudo es el diagnóstico de enfermedad primaria, determinar si la causa de este abdomen agudo es médica o quirúrgica, caracterizar la extensión de la enfermedad y establecer diagnósticos alternativos. Específicamente en la apendicitis aguda, la clínica es muy variada, sobre todo en los niños más pequeños. Esta presentación de dolor periumbilical que migra a la fosa ilíaca derecha, que sería como lo clásico, solo se ve en 1/3 de los pacientes. Y sobre eso, además, tiene este estrés que tenemos que mientras más pequeño el niño, más posibilidades tenemos de que se perforen. Este es el apéndice normal que hemos definido, es un apéndice que es fino, que mide menos de 6 milímetros, que habitualmente podemos definir o visualizar todas las paredes que componen el apéndice, y lo más frecuente que esté en los vasos ilíacos. Sin embargo, a veces se nos pierde y está retrocecal o retrocecal ascendente, que ha tapado con el aire y no lo podemos ver. La visibilidad del apéndice normal es muy variable dependiendo de la literatura que ustedes revisen. Si revisamos a la literatura norteamericana, la posibilidad de visualización de un apéndice normal es súper baja, a diferencia de los europeos, que ellos las ven casi todas. En Chile yo creo que estamos en un punto intermedio, tratamos de encontrarla porque es la única forma de poder asegurarles a ustedes de que ese niño no tiene una apendicitis. Por otro lado, los signos de apendicitis en los niños son cuando el apéndice tiene más de 6 milímetros, que tiene una alta sensibilidad el diámetro, cuando está alterada la grasa o cuando está aumentada la vascularización al estudio con Doppler. Siempre hemos descrito que el apéndice que no es compresible también es una apendicitis, pero la verdad es que es bien difícil comprimir, sobre todo cuando los niños tienen mucho dolor. Esto es lo que habitualmente vemos. Este es un apéndice engrosado y con un aumento de la ecogenicidad, y el estudio con Doppler con aumento de la vascularización, y en este caso tiene un apendicolito. Este paciente lo vimos el lunes, vino solamente para que yo a ustedes se los mostrara. Esta es la indicación de escáner que tenemos en apendicitis. No es nuestro primer examen, nosotros hacemos siempre una ecografía antes que un escáner. Lo utilizamos como un examen complementario cuando hay niños que son muy obesos y no podemos ver bien el apéndice, o como en este niño donde hay una discordancia entre el ultrasonido y la clínica. Le encontramos y vimos el apéndice que estaba bastante normal y que cruzaba los vasos ilíacos. Sin embargo, si ustedes se ven ahí, la punta se nos pierde y no estamos viendo la punta. Tenía un poquito de líquido libre. Y al examen físico, según la cirujana, tenía Bloomberg, y yo estaba de acuerdo con ella porque estaba muy sensible al paso del transductor. Le hicimos un escáner y fíjense ustedes aquí que tenía una apendicitis solo de la punta. Yo creo que aquí logramos ver varios centímetros del apéndice, y solo lo que teníamos perdido aquí era lo que estaba inflamado, y lo operaron y se comprobó este diagnóstico. Entonces, cada vez que tenemos dificultades de visualización del apéndice completo en un niño que estamos sospechando, utilizamos el escáner como herramienta para su diagnóstico.
Por último, solo para recordarles de todas las cosas que hemos conversado, el signo de la silueta, el bronquiograma aéreo son dos signos que les ayudan muchísimo a hacer el diagnóstico de las neumonias condensantes. Hoy en día y desde hace mucho tiempo el ultrasonido es el examen de elección para el estudio del derrame pleural. Recordar que la mayoría de los cuerpos extraños que los niños aspiran son radiolúcidos, por lo tanto buscar signos indirectos como atrapamiento aéreo o si es que es necesario hacer un bamboleo mediastínico son signos que nos pueden llevar a diagnóstico. Recordar que existen dos tipos de neumatosis, la neumatosis moteada de burbujas, que es cuando el aire está atrapado en la submucosa, o lineal cuando ya atravesó toda la pared. El diagnóstico de alergia alimentaria es clínico, utilizamos las imágenes solo para hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. Si además encontramos algunos signos que nos orienten a colitis alérgica, puede ayudar, pero si no lo encontramos, no lo descarta. Y el ultrasonido es el examen de elección en la apendicitis aguda y solo usamos el escáner como un examen complementario en caso de discordancia. Muchas gracias por su atención. Está todo muy claro. Súper. Por acá, ¿no?